Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar allí una vez más con Entre Líneas. Una semana donde ha pasado muchísima cosa en el plano político. Vaya si ha estado agitado el panorama, fundamentalmente para el Poder Ejecutivo, para el Gobierno, para el Frente Amplio, un Frente Amplio que se reconoce por parte de algunos dirigentes está en crisis. Bueno, sobre eso, sobre la interna del Frente, sobre la interna del Gobierno, vamos a hablar largo y tendido con una persona que es bastante allegada al presidente de la República, senador del MPP, el ingeniero Ernesto Agassi, ex ministro de Ganadería. Varios asuntos para conversar con él. También vamos a hablar sobre la interna del Partido Colorado, un partido que está en un proceso de renovación ideológica, y precisamente vamos a intentar averiguar de qué se trata ese proceso de renovación, qué va a pasar a futuro. ¿Es que habrá efectivamente dos corrientes como hubo hasta hace poco, Vamos Uruguay y Proba? Vamos a conversarlo con uno de los líderes precisamente de Propuesta Ballista, el senador, el doctor José Amorín. Y también vamos a averiguar por qué finalmente no se hace la interpelación al nuevo ministro, o todavía no asumió, pero al ministro que será de Desarrollo Social, el economista Daniel Olesker. ¿Por qué el Partido Nacional finalmente no lo va a interpelar? Hemos hecho algunas averiguaciones y te vas a enterar en un ratito. Le damos la bienvenida también a nuestros compañeros. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Para una segunda intervención vamos a conversar un poco de la actualidad de OCE, una empresa estatal sobre la que mucho no se habla, pero que se está trabajando, ¿no? Claro, una empresa que en definitiva significaron los primeros cambios, ¿no?, de este gobierno, o uno de los primeros cambios, no solamente el de Ana María Viñoly de las últimas horas. Lorelei Nicolosi, ¿cómo estás, Lore? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre los grupos radicales que no integran el Frente Amplio, ya que apuestan a crear un bloque sindical de cara al Congreso del PIT-CNT y, si no logran esto, poder promover una nueva central. Vamos a ver qué sucede con eso. A propósito de grupos radicales, estuvieron en las últimas horas en el Parlamento cuando se aprobó el proyecto de participación público-privada, un proyecto que generó discusión en la interna del Frente Amplio. Ustedes saben, el Partido Comunista no asistió. En el marco de todo esto se da el proceso de remoción de la titular de Desarrollo Social, Ana María Viñoly, y el pasaje de Olesker precisamente al Mides. Una situación compleja, la del gobierno, se reconoce en crisis el Frente Amplio. Bueno, de esto y mucho más vamos a conversar, si ustedes me acompañan. Ya recibimos al senador del Movimiento de Participación Popular, ex ministro de Ganadería, ingeniero Ernesto Agassi. Bueno, ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, es un gusto estar con ustedes. Ingeniero, ¿por qué cree que el Frente Amplio ha ingresado en esta crisis que por ahora no parece tener fin, con una serie de desacatos, de desencuentros entre los dirigentes, entre la fuerza política y el gobierno? Primero, relativizar. A ver, ¿no es tan así? Esto es relativamente común en el panorama político uruguayo. Los partidos políticos logran acuerdos en las distintas fracciones que incluyen, que son trabajosos. El día que votamos en el Senado la ley de contratos de participación público-privado, el Partido Nacional tuvo 10 veces más desacato que el Frente Amplio. Sin embargo, a nadie le llamó la atención. Hubo un senador que no votó ninguno de los 4 proyectos y hubo 2 senadores que votaron con el gobierno. Pero todas las miradas estaban puestas en relación a lo que le pasa al Frente Amplio, lo cual es comprensible. Claro. Comprensible por 2 motivos. Uno, porque el Frente está en el gobierno, y además porque el Frente es la fuerza política más alineada que tiene el Uruguay. En el sentido de que tiene sus estructuras, tiene sus mecanismos de resolución y su reglamentación interna. Así que yo acepto que esto se mire con más cuidado que los demás partidos políticos, pero quiero decir que esto en América Latina ni que decir, donde cada proyecto de ley es motivo de una negociación particular en Brasil, en Argentina. En el caso del Frente Amplio, nosotros tenemos desde el origen del Frente, en el 71, mecanismos a través de los cuales llegamos a definiciones políticas que fueron imprescindibles y son imprescindibles, dada la diversidad de integrantes que conformamos la fuerza política. Esto es razonable. Si usted tiene cristianos, si tiene comunistas, si tiene gente que vino de los partidos tradicionales, gente con intención de ir mucho más allá en el largo plazo, gente que quiere mejorar lo que hay ahora, es bastante lógico que haya que diseñar por acuerdo entre partes los mecanismos para llegar a las posiciones comunes. Entonces son tensiones que se derivan de la diversidad. Creo que son bastante razonables de entender. Ahora, ¿no debilitan la figura presidencial? ¿No debilitan al gobierno? No, porque lo que caracteriza al Frente Amplio
es que el Frente Amplio es diferente que los demás partidos políticos. Es un frente político-social. No hay ningún otro partido en el Uruguay que tenga representantes en su dirección de las estructuras de base del partido. No es solo una coalición. En América Latina, ahora surgió en la Argentina un grupo político que se llama Frente Amplio Progresista, pero surgió como una coalición de partidos, nada más. El Frente tiene otras características. Entonces, esa diversidad lleva, primero, a que tenga mucha penetración en la sociedad. Eso es una virtud. Y lleva a mecanismos difíciles de consensuar y ser respetada los acuerdos que se logren por todas las partes, que eso es un inconveniente que hay que superar con cabeza política, que creo que es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Cómo se está intentando superar este proceso? Primero, venimos discutiendo desde las elecciones pasadas en la interna de Frente Amplio 3 cosas. Una nueva estrategia, porque la estrategia del Frente Amplio fue el dibujo que se aprobó el 5 de febrero de 1971 y mucha agua ha corrido abajo de los puentes. El documento de estrategia se iba a discutir en este plenario que se ha suspendido por estos hechos de notoriedad. El segundo tema que estamos discutiendo es un reglamento del Frente. Y el tercer tema es la llamada o no a una reforma constitucional. 3 cosas necesarias que se vienen discutiendo en momento en que se dan estas discrepancias internas en torno a la ley de caducidad, en torno a la construcción de AFE y en torno a los contratos de participación público-privada. ¿Y cómo queda, ingeniero, la relación en particular entre el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular después de estos 3 episodios precisamente que usted menciona? Quedan como una relación política de integrantes de la misma fuerza. Lo discutiremos mañana en la interna del Frente Amplio. Nosotros seguimos aferrados al principio de unidad sin exclusiones y de respetar todos lo que decidimos entre todos. Bueno, veremos qué es lo que se discute de esto. Estamos aferrados, nosotros creemos que es imprescindible. Y quizá yo quiero decir una mirada sobre las diferencias que han sucedido últimamente. En el Frente Amplio, como yo decía, hay diversidad de actores. Hay algunos, el Partido Comunista es una organización política, fue fundadora del Frente Amplio y tiene una ideología muy definida. Y ellos trabajan para construir un día un Uruguay comunista. Es su definición. Y ellos definen qué quiere decir eso. Tenemos otras organizaciones políticas con visiones distintas de país, pero acordamos estar juntos. Ahora, lo que pasó aquí con los contratos de participación público-privada, que es una forma contractual para construir una obra pública, que pueden ser obras públicas de muy distinta naturaleza, según lo dice el texto de la ley. Yo creo que hubo una confusión de datos históricos. Hoy el Uruguay no ha definido en el programa del Frente Amplio, en ningún lugar, que la fórmula única que tenemos es la propiedad estatal. Eso no está definido así. Los compañeros que piensan que en otra etapa de este país debe priorizarse la propiedad estatal, no lo pueden aplicar al día de hoy. Al día de hoy lo que nos rige es lo que dice el programa del Frente Amplio. Y el programa del Frente, yo creo que la discusión que hubo acá fue en que los compañeros del Partido Comunista piensan que sería mejor para el Uruguay de hoy aplicar las fórmulas que ellos tienen definidas para el Uruguay de mañana. Ellos dicen que no se está justamente respetando el programa del Frente Amplio. No se está respetando el programa. No, es que hay que leer el artículo 43 del programa del Frente Amplio en Uruguay Productivo. Dice exactamente la definición de contrato de participación público-privada. ¿Cree que esto puede llegar a un quiebre? No creo. Primero porque tengo un gran respeto por el Partido Comunista. Fue un actor principal por la actitud que tuvieron y las definiciones políticas sus dirigentes en los años de crisis del Uruguay, que ayudaron a construir una central única y ayudaron a construir un Frente Amplio unitario a pesar de las diferencias de quienes lo integraban, que en aquel momento nosotros no estábamos. Y creo que ellos están discutiendo estas cosas, sabemos que las están discutiendo y se llegará a algún acuerdo político de tal modo que lo que resolvamos entre todos sea lo que todos respetamos. Se dice que esto debería necesariamente abrir paso a una discusión ideológica del Frente. Sí. ¿Lo considera así? Sí, ¿Es necesario? En realidad lo hicimos y lo escribimos. Y hubo representantes del Partido Comunista que tuvieron en la discusión, esa es la estrategia del Frente. El Frente surgió en el 71 como un agruparse de chicos
porque ninguno de ellos solo podía cambiar. Hoy el escenario es otro en el país. En aquellos años los Estados Unidos nos imponían a América Latina, porque éramos su patio trasero, una cantidad de condiciones y tenían una injerencia tan grande que organizaron los golpes de Estado en América Latina. Hoy los gobiernos somos nosotros. Y el Frente Amplio en aquel momento era una coalición de oposición y hoy somos gobierno. Así que esto nos ha llevado a discutir un posicionamiento distinto, en un momento distinto, en un país distinto, en una América Latina distinto. Lo que tenemos que reafirmar es si estamos de acuerdo con eso que hemos escrito, donde hubieron también compañeros del Partido Comunista que participaron. ¿Debería haber alguna sanción para el Partido Comunista por no haber estado en la votación de las PPP? Hay que aplicar los reglamentos del Frente. Ellos ya tuvieron una defección cuando discutimos la ley de educación y tuvieron una discusión sobre eso y una decisión del plenario. Creo que esto también hay que discutirlo. ¿Los reglamentos qué indican en este caso? Que se debe acatar lo que se resuelve entre todos y si no, tiene que pasar por una comisión de disciplina que estudia todos los antecedentes y hace una sugerencia y el plenario resuelve. Esto termina entonces en una comisión de disciplina. Sí. Estamos entrevistando al senador Ernesto Gassi. Tengo muchas más preguntas para hacerle, entre otras, bueno, la caída de la popularidad del presidente de la República, qué va a pasar con la tierra, en fin, pero eso vendrá enseguida aquí con el senador del MPP. Enseguida estamos.